Buenas noches a todos. Tengo que comenzar diciendo wow. He estado presente en muchas presentaciones, en muchas conferencias. Ustedes acaban de escuchar las presentaciones de los compañeros, ¿no? De una claridad conceptual, de una facilidad de palabra, de una calidad de exposición digna de la mejor universidad de este país y del mundo. Muchas gracias, compañeros, de veras me conmueve mucho. Gracias a Francisco, a Gonzalo, a Ale por sus comentarios, sus reflexiones. Ojalá ese libro sea esas cosas que ellos dicen que es, no sé cuánto se vieron, ¿no? Qué cosa. Estoy muy conmovido. Muchas gracias a la Casa LAM, a Ángel, a Pedro, que ya casi forma parte de la Casa LAM, la organización de esta presentación de este libro, ¿no? Déjenme contarles un poco cómo nace este libro y algunas de las ideas centrales que contiene de manera muy breve. Como todo libro, este libro nace de otros libros. Cuando se viene el anuncio de la reforma educativa, llevaba yo unos meses trabajando en una biografía de un líder magisterial ejemplar, el profesor Otón Salazar, con muchas dificultades para resolver ahí distintos dilemas, ¿no? Cuando se vino esto, ¿no? Tuve que dejar de lado la redacción de ese libro, y digo que un libro nace de otro libro porque en mucho las cosas, las ideas centrales que están contenidas en este libro son producto de un libro anterior que se llamó Ser en Conducta, que tuve también el placer de poder presentar aquí con ustedes, y que se presentó, pues, no sé si en toda la República, pero en muchos estados de la República, ¿sí? Es un libro que se imprimió y se distribuyó más de 9,000 ejemplares, ¿no? Y hay una serie de ideas, pero más allá de las ideas, en este proceso de presentación del libro, pues tuve la oportunidad, como describía hace un momento Gonzalo, de ir escuchando las historias del magisterio desde la base. En los trayectos, Pedro tenía la encomienda de leccionarme, ¿no? Y hay en esas historias una riqueza vivencial, una riqueza de experiencias pedagógicas, pero también una riqueza de experiencias de vida verdaderamente inusitadas, serían la envidia de cualquier escritor, de tal manera que cuando se viene entonces la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, pues tenía yo en mi cabeza ya muchas de estas ideas, muchas de estas narraciones que encontraron la forma de vaciarse en ese libro. Debo decir que se vaciaron en mucho como resultado de, por un lado, la invitación, pero también por otro lado de la presión del escritor Paco Ignacio Taibo II. Este libro fue editado para leer en libertad y en un primer momento también por la Fundación Rosa Luxemburgo. Después los compañeros de la CENTE hicieron una segunda edición, ¿no? Y Paco estaba presionando para que el libro saliera. Usted sabe cómo se las gasta, ¿no? Él acostumbra a que en sus novelas siempre pone personajes de la vida real y aprovecha esas novelas para ajustar cuentas con sus amigos y sus enemigos. Entonces, yo ya había tenido el privilegio de salir ahí en un par de novelas más bien paradas, ¿no? Pero ahora corría el peligro de aparecer en su próxima novela como si fuera un torturador, un judicial,
compañeros en una de esas jugarretas de la historia, ¿no? El libro entonces nace mucho como resultado de ese trabajo. El mismo Paco Ignacio participó en el trabajo de edición, o sea, no solamente escribe 4 libros al año, da 50 conferencias, promueve sus proyectos políticos, sino que se da el tiempo para meterse a editar un libro de otros compañeros sin cobrar por ello un solo centavo, ¿no? Como parte de un compromiso. Y así es como nació este libro, como resultado de todas estas voces y todas estas historias de maestros, ¿no? Que he venido escuchando a lo largo de los años, pero también de del trabajo periodístico, de elaboración teórica de otros compañeros que son, creo que también dignamente intelectuales orgánicos del movimiento, como el compañero Hugo Aboites, como el compañero Manuel Pérez Rocha, César Navarro, Tatiana Cole, entre otros muchos. Ese libro también recupera muchas de sus enseñanzas, de las partes de la realidad educativa que ellos iluminaron, me parece, con mucha claridad. Se trata entonces de un libro que está escrito con muchas voces, puede que con una sola pluma, pero con muchas voces. Es un libro que en muchos sentidos tiene una autoría colectiva, no es solamente producto de mi imaginación como periodista. El libro no tiene dos imágenes fotográficas que me hubiera gustado que incluyera. No las tiene porque pasaron después de que aparecieran. Afortunadamente tardó unos días en poder entrar en imprenta, y justo en ese momento, el día en el que ya iba a entrar en imprenta, detuvieron el Bester Gordillo y hubo que modificar buena parte de la trama y volverse a trabajar. El mismo Paco Ignacio me decía cuando estaba editando en ese lenguaje que él acostumbra utilizar, decía: pinche Luis, no seas pendejo, ¿qué pasa si se chingan el Bester? Yo le decía: Paco, eso no va a pasar, la necesitan. Pasó. Y hubo que ponerse entonces a rehacer una serie de tesis que espero que hayan podido ser parchadas adecuadamente. Las palabras son textuales, ninguna grosería que no sea capaz de pronunciar. Afortunadamente entonces hubo tiempo de hacer, pero no hubo tiempo de incorporar estas dos fotos. Una primera foto que nos hubiera gustado incorporar al texto del libro es la de la imagen del 15 de mayo que acaba de suceder, ¿no? Una imagen en donde aparece el presidente Enrique Peña Nieto y aparece también el nuevo líder del CENTE, entre comillas, Juan Díaz de la Torre, ¿no? Y en donde da la impresión de que el presidente le pregunta a Juan Díaz de la Torre: oye Juan, ¿qué horas son? Y Juan le responde: las que usted diga, señor presidente. Porque ese ha sido su papel, así ha sido su función. Nunca en los últimos 7 años de la historia del sindicato se había tenido una negociación sindical más mala como la que se tuvo en esta ocasión. Nunca, en muchos años, más de 7, el CENTE no había roto el tope salarial. Hoy se quedó junto con el tope salarial. Y el señor Juan Díaz de la Torre dijo que era un gran triunfo del Magisterio Nacional haber recibido esas megajas, ¿no? Que, como bien dijo Francisco en una entrevista, una de tantas que últimamente, ¿verdad? No alcanza ni para un boleto del metro, ¿no? Esa es una foto. La otra foto es una foto que no existe. Es la foto que los integrantes del Pacto por México quisieron tomarse con los maestros de la coordinadora cuando se reunieron la semana pasada, cuando el movimiento magisterial fue capaz de sentar a los poderes de la Unión frente a frente, de poner frente a ellos al secretario de Gobernación y a los dirigentes de los partidos, en donde los compañeros que están aquí, más otros,
les leyeron la cartilla a estos señores y les enseñaron lo que son los verdaderos problemas de la educación en México, en donde un señor apellidado Zambrano, ¿no?, un antiguo guerrillero al que acodaban el tragabalas, tuvo un papel vergonzoso, en donde, según narran, el único dirigente que tuvo una actitud de tratar de responder fue curiosamente el de Madero, no 5X, ¿no? Bueno, esa foto que no existió, una foto que esos integrantes le pidieron a los maestros, a los dirigentes de la coordinadora, tomarse con ellos para publicitarlo en la prensa. Ellos dijeron, no, una cosa es que nos sentemos aquí, una cosa es que sentemos las bases para tratar de encontrar una solución negociada al conflicto, pero otra es darles un trofeo que ustedes no se merecen, no se creen. Porque si algo ha logrado hacer la lucha del movimiento magisterial, comenzando por la heroica resistencia de los maestros de Guerrero, es decir, que ese pacto no sirve, que esos acuerdos en la cúpula pueden amarrar a los dirigentes de los partidos, a los empresarios, pero que abajo, en México de a de veras, está absolutamente escrito. Y esto es una enseñanza de los maestros. Entonces, esa foto no existe, pero también me hubiera gustado que estuviera. En el libro se narra una pequeña historia de un maestro de carne y hueso, como muchas otras que he escuchado. La del maestro Humberto Ramiro Arcemilla, un maestro de origen mazateco, con 33 años de servicio, que es director de una escuela secundaria, de una escuela primaria, la escuela Braulio Rodríguez, en la comunidad de San José de las Minas, en el estado de Puebla. Una comunidad con 416 pobladores. Bueno, en esa escuela, como en más de las 2/5 partes de las escuelas de nuestro país, retengamos ese dato, eso es muy importante, más de 2/5 partes, es decir, casi la mitad de las escuelas de nuestro país, ¿no? En esa escuela hay solamente 2 aulas. Allí dan clases Ramiro para 4º, 5º y 6º, al mismo tiempo, ¿no?, en el mismo salón, y su esposa, la maestra Rebeca, en 1º, 2º y 3º. Así son más de las 2/5 partes de las escuelas de este país, para que luego no digan que no hacen falta maestros, ¿no?, y que no hay plazas para los maestros que salen de las normales. Esa es la realidad. Bueno, pues ahí Ramiro llegó hace ya algunos años, ¿no? Él es nativo del municipio de Tlacotalpa, en Puebla también, como les decía, mazateco. El cacique del pueblo mató a su papá cuando tenía 2 años, su papá era un luchador agrario. Él tuvo que estudiar en internados desde 4º de primaria, es en ese sentido hijo de la educación pública, ¿no? Sus papás no tenían que pagar cuotas escolares, si no hubiera podido terminar nunca los estudios, ¿no? Estudió en la normal rural de Tiripetío y luego en la normal rural de Ayotzinapa, ¿no? Y Ramiro comenzó a desarrollar un proyecto ahí en la comunidad que consiste en que los niños, cuando llegan a la escuela, lo primero que hacen es el aseo escolar, porque como en todas las escuelas prácticamente públicas de este país no hay personal de intendencia ni que se haga cargo. Y entonces, en lugar de contratarlos o que los padres de familia tengan que hacer las faenas, bueno, aquí fueron los niños los que se han ido enseñando a hacer esos trabajos. Y luego lo que hacen inmediatamente después es irse a una radio escolar que tienen, ¿no? La radio es un micrófono como este, con un altavoz, ¿no? No mucho más, pero en esa radio, ¿verdad?, los alumnos tienen que hablar, explicar las efemérides del día, las actividades que se van a realizar, los principales problemas, y al hacerlo entonces aprenden a hablar, y al aprender a hablar en público aprenden a pensar, a organizar sus ideas, aprenden a tomar nota, a escribir, ¿no?, y a confrontarse con los demás, ¿no? Y esos alumnos, esos muchachos también tienen una huerta escolar, ¿no?, donde hay árboles frutales, pero donde
también se siembra perejil, tomates y vegetales. Y ahí entonces los alumnos aprenden cosas tan sencillas como las medidas de superficie, como el hacer compostas, entonces aprenden elementos de biología, ¿no? Y tienen además un pequeño taller donde laboratorio, donde fabrican cloro para desinfectar, ¿no? Entonces aprenden química, aprenden unidades de volumen, cosas que les sirven para la vida. Los niños han llevado esos conocimientos a sus casas, de tal manera que en esa comunidad han florecido cultivos de traspatio, huertos, cosas que se habían venido perdiendo como resultado de la penetración de los distintos mercados, por muchas razones, pero volvieron a florecer. Bueno, pues resulta que el profesor Arciniega está despedido. En lugar de premiarlo, ¿no?, por hacer esta labor, está despedido porque, junto con muchos otros maestros del Estado de Puebla, dijeron: es imposible que la prueba enlace evalúe esto que nosotros estamos haciendo, ¿no?, en la escuela de la que los padres de familia están orgullosos, a los que los niños les gusta ir, una escuela que es un ejemplo para todas las comunidades vecinas. Dice, pues el examen enlace no puede evaluar esto. Aquí no podemos hacer el examen en la prueba enlace. Bueno, pues lo despidieron. Está despedido desde 2011, junto con otros cesados, ¿no?, junto con otros 39 compañeros que están más o menos en una circunstancia parecida. Bueno, lo que quiere hacer esta contrarreforma educativa es eso, es acabar con todos esos maestros que buscan innovar y transformar la educación de este país, que buscan enseñarle a los niños a pensar con su cabeza y a enfrentar los problemas de la vida, del trabajo, del mundo, con un criterio propio. Quieren acabar con los maestros que han hecho de el trabajo el principio fundamental de la educación. Esos maestros no caben en esta reforma. Esta reforma, como se decía, y eso es de lo que trata de explicar el libro, esta reforma fue anunciada con bombo y platillo como la primera medida del Pacto por México. Se dijo que con dos grandes objetivos: recuperar la rectoría de la educación, y garantizar la calidad de la educación. Y se anunció que el instrumento central para lograr eso era la construcción de un nuevo sistema, de un nuevo régimen laboral para el magisterio, organizado en torno a una moderna espada de Damocles sobre su cabeza, que son los exámenes de evaluación estandarizada. Ese es el corazón de esa propuesta. Es por eso que este libro en un primer momento iba a tener otro nombre. El nombre iba a ser este, no sé si se alcance a ver, que es, reprobado, ¿no? El nombre es el de la calamidad educativa. Pero si ustedes le ponen un paréntesis a la A y la M, lo que dice es calidad. El mantra de la calidad educativa se ha convertido realmente en la calamidad educativa, ¿no? Se ha convertido en el pretexto para buscar acabar con las conquistas laborales y para poder tratar de acabar con la conciencia crítica en el magisterio y abrirle la puerta a la privatización de las escuelas. Por eso la tesis central de este libro es que no es cierto, el Estado no recupera la rectoría de la educación. Es cierto, el Esther, que soy mi vecina ahí en Tepepan, la casa de ustedes está en Tepepan, cada vez que paso, le digo, nunca pensé que me llegara el aroma hasta acá, ¿no? A veces la justicia llega a través de los renglones torcidos de Dios, da muchas vueltas para que se haga justicia, pero hoy el verdadero control del proceso educativo lo tienen los organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y lo tienen los organismos empresariales como mexicanos.
Ellos son el verdadero poder de facto que define la agenda educativa de nuestro país si esta reforma avanza con nosotros. Y sobre la calidad de la educación, ya lo decía, la calidad es un concepto que tiene su origen en el mundo empresarial. Uno de los grandes pedagogos mexicanos, asesor de prácticamente todos los secretarios de educación en turno, articulista de la revista El Proceso, ya no encuentro su cita, el doctor Pablo Latapí, que nadie va a acusar de no saber educación, criticaba amargamente, ¿no? Él decía, falleció en 2009 después de haber sido representante de México ante la UNESCO. Él decía su trabajo en defensa de la imperfección, decía textualmente, que se transfiere a la educación con asombrosa superficialidad un concepto empresarial de calidad total, el cual puede ser una técnica exitosa para producir más tornillos por hora y venderlos a quien los necesite y a quien no también, pero no es ni puede ser una filosofía del desarrollo humano. Pero esa es la filosofía que está detrás de esta reforma. Una reforma, que no es educativa y que no es de penamiento. No es una reforma, porque cuando hablamos de reforma estamos hablando de la ampliación progresiva de derechos individuales, colectivos o sociales. En esta nueva norma constitucional hay un retroceso de conquistas previas contempladas en el artículo 123 constitucional y hay una apertura al proceso de privatización de la enseñanza de manera salvaje. Se trata de una acción similar a la contrarreforma al artículo 27 constitucional que privatizó la tierra social en 1992. No es educativa porque los grandes problemas educativos nacionales de los cuales ellos hablaban, el problema del rezago educativo, 4 de cada 10 mexicanos no han terminado la educación básica, más de 7 millones de mexicanos no saben leer y escribir, cuando en países como en Cuba o como Venezuela han sido declarados por la UNESCO territorios libres de analfabetismo. Se demuestra que se puede hacer cuando se quiere, pero aquí no. Ese problema no se contempla en esta contrarreforma. Como no se contempla la lucha en contra de la falta de equidad en la educación, de la desigualdad educativa, de este hecho básico al que me refería hace un momento, de que más de 2/5 partes de las escuelas son escuelas multimodales, que simultáneamente son escuelas donde los niños llegan sin probar bocado, ¿no?, a sentarse en salones con pupitres y con infraestructura mal acondicionada, sin agua corriente, sin baños, por supuesto sin interconectividad, ¿no? Y en donde este problema es un problema aparentemente inexistente para la reforma. Entonces estos grandes problemas no se tratan, pero en cambio dicen no. Los maestros tienen que dejar de pertenecer al apartado B del artículo 123. El derecho a la permanencia en el empleo tiene que desaparecer y a partir de hoy se dice hay que crear un nuevo régimen laboral en donde el maestro va a estar sujeto a evaluaciones permanentes. Primero va a tener que pasar 3 años, ¿no?, para que pueda tener su clase, ¿no? 3 años de exámenes. Es decir, puede suceder que después de 3 años le dicen, tú te vas para tu casa, muchas gracias. Y después, estando ya como maestro, cada 4 años se van a hacer nuevas evaluaciones y se van a poder ir. Yo les pregunto a ustedes, una cosa tan delicada como es la medicina, como es la atención de la salud, ¿a poco los médicos que trabajan en el sector público son evaluados permanentemente en su profesión y si no pasan el examen son despedidos? Por supuesto que no. Una actividad como la abogacía, ¿a poco necesita refrendarse cada determinado tiempo para poder seguir ejerciendo como abogado?
Pues por supuesto que no, porque con los maestros sí. ¿Quién les dice que esa amenaza de despido va a crear mejores maestros? Mentira. Experiencias similares en Estados Unidos y en otros países demuestran que los mejores maestros sujetos a ese régimen se van porque les pagan mal, ¿no? Son tratados como parias y para colmo no tienen ni siquiera la seguridad del empleo, pues mejor se buscan otra chamba, ¿no? De tal manera que hay una migración de los mejores maestros hacia otras profesiones, otras actividades. Como no es este absurdo de tratar de responsabilizar a los maestros de la educación del país, es como culpar a los médicos, ¿sí?, de que hay problemas de salud pública. Pues es un absurdo, ¿no? Y llevarlas más hacia allá, ¿no? El pretender que la evaluación es la medicina para resolver estos problemas educativos, ¿no?, equivale tanto a suponer, ¿no?, que aquel que haga estudios de nutrición, ¿no?, el tener muchos estudios de nutrición va a poder combatir, ¿sí?, los problemas de desnutrición en nuestro país. Los problemas de desnutrición se combaten comiendo. De la misma manera, los problemas de la educación se combaten enseñando, no midiendo con un examen estandarizado. ¿Cómo es posible, y eso argumenta más el libro, ¿no?, que de repente se quiera evaluar a un maestro sin haber definido antes cuál es el perfil del maestro? ¿Y cómo es posible que definamos que va primero la evaluación sin tener claro cuál es el proyecto educativo nacional para el que queremos formar a los maestros? Estamos poniendo, bueno, están poniendo los que lo aprobaron, la carreta delante de los bueyes. Primero es el proyecto, luego la definición del maestro que queremos y luego los mecanismos de evaluación que nos van a servir para ver si las cosas caminan en la dirección en la que nosotros establecemos. Estamos entonces ante una reforma, insisto, que es una contrarreforma y que es laboral y administrativa, simple y llanamente, ¿no? Y esto, historia de que es está hecha por Peña Nieto o está hecha por el Pacto por México, como han dicho los compañeros, ustedes vean una tras otra las recomendaciones de la OCDE o de Mexicanos Primero, ¿no?, y van a ver que son copia y calca, ¿no? Hay un personaje de la OCDE, el responsable de política educativa, Andrea, un alemán, Schlecher, no sé si lo pronuncio bien, que ustedes, si hacen una búsqueda en internet, van a poder encontrar su nombre y lo van a poder encontrar opinando de todo. O sea, en Chile, ¿no?, cuando estaban las huelgas de los universitarios en contra de la privatización de la enseñanza, decía, es muy negativo que se politice la educación, como si no estuviera politizada, ¿no? En España dice, no, hay que hacer una reforma para ir más a fondo. En México, el señor Andrés Schleicher ha estado aquí en las reuniones de Mexicanos Primero, les ha tirado rollo. Falta así de tantito, ¿no?, que nuestros diputados propongan ponerlo su nombre en letras de oro en la Cámara. Porque es el verdadero autor de esta reforma, ¿no? No hay que darle muchas más vueltas. Entonces, ni reforma, contrarreforma, ni educativa, ni de Peña Nieto. Es por eso que estamos viendo lo que los compañeros nos acaban de platicar con absoluta crudeza. Y es por eso que esto no va a terminar, compañeros. Esto apenas comienza. Lo que hoy está en juego es, por un lado, por supuesto, y con mucho derecho, ¿no?, el futuro de los derechos laborales del magisterio. Y ojo, que si aquí se pierde, vienen todos los demás, porque la lógica y la argumentación es, si se legisla especialmente para los maestros, se va a poder legislar especialmente para cualquier trabajador, ¿no? Entonces, eso es lo primero que está en disputa. Lo segundo que está en disputa es la dignidad del magisterio, ¿no? Bueno, alrededor de la prueba de enlace y de los exámenes estandarizados se ha creado una industria de la simulación. Hay maestros que le piden a sus alumnos
los que van más retrasaditos, que el día del examen mejor no vayan, no vaya a ser que les baje el promedio, y que como finalmente su calificación como maestros depende mucho de lo que saquen sus alumnos y los grupos, pues no importa, les hacen un lado. Hay todo un mundo de simulación alrededor de la prueba de enlace. Y entonces hay una desprofesionalización de la actividad docente, ¿no? El maestro no enseña a pensar, no enseña a sensibilizarse, como el otro día platicaba Francisco, ¿no? Lo que enseña es a rellenar bolitas a los alumnos, ¿no? Y a ver cómo sacan la mejor calificación posible. Y tercero, lo que está en el futuro, lo que está también en juego, es el futuro de la educación pública de este país. Es abrirle el camino a los grandes negocios de la iniciativa privada. Estuvimos con Pedro el miércoles en la Normal de Jalapa. Bueno, ahí los compañeros de la Normal de Jalapa, que no ponen nombre, no son maestros que militen en las filas de la coordinadora, son maestros preocupados por la enseñanza, nos decían, no, es que aquí el 90% de los cursos de actualización del magisterio, es decir, de los que se tienen que tomar en el periodo de vacaciones, nos imparte el TEC de Monterrey. Papacito, pues va saliendo el peine, ¿no? Vean entonces la computadora, la informática, las evaluaciones, las certificaciones, vaya pastelote que se quieren preparar. Es un pastelote que pone en peligro la defensa de la educación pública. Por eso, los maestros democráticos lo que están haciendo es, sí, defendiendo sus derechos, pero también están defendiendo la dignidad, están defendiendo el futuro de la educación pública de este país. Y por eso merecen todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Muchas gracias.